Estamos muy contentos de poder entrevistarle, el señor Barricarte, desde la Asociación de la Prensa de esta universidad, en el marco de una serie de entrevistas que realizaremos a todos los candidatos a rector. Esta es nuestra segunda entrevista y en los próximos, hoy mismo y mañana, concluiremos las otras 4. Ya hemos entrevistado al candidato Carlos Elías. Nos gustaría comenzar con una serie de preguntas comunes y en ese sentido nos gustaría preguntarle, ¿quién es Jesús Sánchez Barricarte? Bueno, pues soy natural de Navarra, un pueblecito de Navarra. Soy hijo de agricultores y con mucha suerte y con muchas becas conseguí, pues primero estudié magisterio, soy profesor de primaria, de niños. Luego me licencié en geografía, me fue muy bien. Tuve la suerte de tener la oportunidad de conseguir una beca para estudiar el doctorado en demografía en la Universidad de California en Berkeley y pues ya desde que regresé de Estados Unidos, bueno, pues, trabajé un año, ¿verdad?, como profesor de niños, que fue una gran experiencia, en el colegio de San Ildefonso, aquí en Madrid, donde obtuve unas oposiciones de maestro. Y por suerte pues ya conseguí, digamos, poder acceder al mundo universitario. He trabajado en la Universidad Pública de Navarra, he sido profesor también en la Complutense y ya desde hace la friolera de 21 años estoy trabajando aquí en la universidad. Hace en el 2029 que conseguí la cátedra y bueno, pues me dedico a investigar temas demográficos, fundamentalmente de historia de la población. He sido el investigador principal de varios proyectos de investigación y tengo numerosas publicaciones, tanto como autor único como con otros colegas de distintas universidades, en revistas muy importantes dentro de mi ámbito de investigación, que es la sociodemografía, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si estáis familiarizados, pero pues ya pedí el otro día la solicitud de evaluación de mi quinto sexenio de investigación. Este año pido ya el sexto quinquenio docente, es decir, creo que tengo una amplia y larga trayectoria en el mundo de la universidad. Y bueno, pues brevemente esa es un poco la historia de mi vida académica. Como nos ha comentado, usted lleva aquí 21 años, que son gran parte de la historia de esta universidad, de la Universidad Carlos III de Madrid, que es una universidad muy joven, pero que se vanagloria de un concepto que también es bastante sostenido por el actual rector en funciones, Juan Romo, que es la excelencia UC3M. ¿Qué es para usted la excelencia UC3M? Bueno, pues yo comparto con este rector y con otros muchísimos profesores de aquí de la universidad que nuestra universidad tiene que ser una universidad de excelencia, ¿no? En donde tanto la investigación que se haga por parte de los profesores como la docencia que se imparta pues tiene que ser una investigación y una docencia excelente, es decir, magnífica, que destaque. Y por eso pues, nuestra universidad ha conseguido situarse en la parte, digamos, de arriba de muchos rankings o indicadores de calidad, ¿no? Entonces, eso es muy importante, el tema de los rankings, pero creo que más importante todavía es que nos destaquemos en el trato y la cercanía con los alumnos, o por lo menos yo entiendo así la excelencia, ¿no? No solamente estar obsesionados, digamos, con publicar artículos en revistas de gran impacto, que eso está muy bien, sino que también debemos estar muy preocupados en el trato directo con el alumnado, ¿no? Entonces esa es la excelencia en ambos ámbitos, investigación, pero también docencia. En este sentido, ya que usted ha hablado de alumnado,
Los alumnos en esta universidad entran por un sistema de selectividad que es diferente en todas las comunidades autónomas. Y asimismo, esta universidad tiene unas notas de corte muy altas que, según algunos, perjudica a ciertas comunidades autónomas frente a otras. ¿Qué piensa usted de estas dos cuestiones? ¿Qué opina de las elevadas notas de corte en nuestra universidad? ¿Y cree que debería mantenerse el sistema de selectividad por cada comunidad autónoma o implantarse una selectividad única? Yo creo que la selectividad debería ser única, con los mismos parámetros para todo el conjunto del país, ¿no? de España. ¿Por qué? Pues porque si no, dependiendo la comunidad autónoma, los niveles de exigencia pueden variar mucho. Entonces, y eso luego condiciona evidentemente el acceso a la universidad. Sobre la nota de corte que mencionas, ¿no? A ver, cuando las plazas son limitadas, uno tiene que aplicar unos criterios que sean objetivos, ¿no? Entonces, qué duda cabe que la nota del bachiller y la nota de la selectividad, de la EBAU, pues esos son indicadores. ¿No son los más objetivos? ¿Son totalmente objetivos? Probablemente no. Probablemente no. Pero yo creo que si se hicieran unas pruebas a nivel nacional, comunes para todas las comunidades autónomas, ganaríamos en objetividad. Y creo también que el que se ponga una nota de corte, el que se exija una nota de corte tan alta en casi todos los grados de esta universidad, denota que estamos haciendo las cosas bastante bien y que los potenciales estudiantes nos tienen en sus prioridades. Entonces nosotros pues, podemos permitirnos el lujo, digamos, de exigir al alumnado. Sí que es cierto que quizás deberíamos hacer un esfuerzo, pues quizás de ampliar, ¿no? el número de alumnos que podamos admitir y rebajar un poquito esa nota de corte, pues para evitar también ser una universidad excesivamente elitista, ¿no? Es decir, yo creo que el que haya una pluralidad, que yo creo que también la hay bastante, porque no en todos los grados se exige el mismo número la misma nota de corte, ¿no? Pero sí que el poder rebajar un poco esa nota de corte nos haría ganar en pluralidad. Muchas veces cuando llegas a esta universidad te encuentras que pasas a ser el mejor de la clase a ser uno más de entre mucha gente que era la mejor de la clase. Y eso a veces crea frustraciones entre el alumnado, sobre todo en los primeros cursos, que no están acostumbrados al nivel de exigencia, sobre todo si vienen de ciertas comunidades autónomas que tienen menos exigencia cuando llegan aquí. Es como un choque muy fuerte y esto puede generar problemas de salud mental. Por ello me gustaría preguntarle, ¿cuál es su plan en materia de salud mental? Bueno, vamos a ver. Creo que hay una asesoría psicológica aquí en la universidad, pero exactamente en el punto que tú me mencionas, es decir, que uno venga pensando que es el gallito, ¿no? Del corral, ¿no? Porque viene de un instituto, de una comunidad autónoma donde quizás los niveles de exigencia no sean tan altos, y luego se codea aquí con otros compañeros que le coloquen en su lugar. Oye, pues eso es un proceso de maduración. Bienvenido a la vida, ¿no? Es decir, la vida no es color de rosas en el mundo, en el instituto donde tú estabas, que eras el número uno, ¿no? Pues no, nadie somos el número uno. Y una cosa te digo, para triunfar en la vida no hace falta ser el número uno. Yo nunca he sido el número uno ni del instituto donde estudié en Pamplona, ni tampoco de la Universidad de Navarra, ¿no? donde me licencié. ¿Y qué? Aquí estoy, he hecho mi vida académica. Entonces, que la gente se frustre por eso, hombre, pues sí que necesita pues, tener un asesoramiento psicológico para que acepte la realidad, ¿no? Es decir, la gente no se tiene que frustrar porque no sea el número uno. La gente tiene que dar de sí lo mejor. Y para eso tiene que trabajar. Y uno tiene que hacer lo que tiene que hacer sacrificándose al máximo.
pero que luego no es el número 1, oye, pues bendito sea Dios, pues será el número 2, el 3 o el 10. No pasa absolutamente nada. No tiene por qué frustrarse por eso. Pero, si eso fuera realmente un problema grave, evidentemente habría que reforzar los servicios de atención psicológica para que nadie se cortara las venas por una cosa como esta. Ahora vamos a pasar un poco a las preguntas de su programa. Usted en su programa critica fuertemente al actual equipo de dirección, al rectorado, hace acusaciones muy severas de que se manipula la regulación de la universidad para que ciertos... ¿Que se manipula, perdón, él? La regulación de la universidad de concesión de suplementos... De complementos por publicaciones. Sí, de complementos por publicaciones, para que ciertos departamentos reciban más complementos en este sentido, llegando a dar incluso un dato que el 62% de los fondos van al departamento de estadística cuando únicamente tiene 35% de los profesores. De la rama de ciencias sociales. Sí, de la rama de ciencias sociales. Y también nos habla de la Fundación UCERSEME, donde el rector recientemente ha intentado dar una serie de aclaraciones. Nos ha comunicado que los casi 140.000 euros que usted menciona en su programa los recibió en un concepto de asesoramiento y en otro de materiales que realizó antes desde el rector. Y a mí me gustaría preguntarle dos cuestiones. En primer lugar, ¿qué opina de la respuesta por parte del rector? Y en segundo lugar, en caso de que usted considere de verdad que no se respeta la normativa de la universidad y que se ha ido contra la legislación de la ley de subvenciones, si posteriormente acometerá las medidas legales que considere oportunas. Muy bien. Vamos a ver, en estas elecciones somos 6 los candidatos, ¿no? Y cada uno de nosotros... Hay muy buenos candidatos, no solamente soy yo, sino que hay otros, creo que son muy buenos candidatos. Entonces, cada uno hemos expuesto un programa con matices diferentes. Pero yo creo que en estas elecciones no se dirime solamente una diferencia programática, ¿no? De visión de universidad, de políticas de estabilización de profesores y tal. Creo que se dirime aquí también un problema, o se ha de tener en cuenta también un problema de confianza y credibilidad. Es decir, que la persona que vaya a desempeñar el máximo cargo, que es el de rector o rectora, si esa persona se va a ganar la confianza y la credibilidad de los candidatos. Evidentemente, acabas de decir muy bien, yo hago una serie de numeración de lo que yo denomino prácticas deshonestas, ¿vale? Y estas prácticas lo que hago es enumerarlas y las documento, hago una documentación muy exhaustiva de estas prácticas. No digo nada que no esté debidamente documentada para que cualquiera pueda clicar, ¿no? en los enlaces, ver las documentaciones y en el caso de que sean falsas, pues me la haga saber. Hasta el momento nadie, que yo sepa, nadie ha sido capaz de desautorizar ni una sola de las descripciones de prácticas deshonestas que yo hago ahí, ¿no? Una de ellas es la que acabas de mencionar sobre los complementos por publicaciones. A mí me parece estupendo, ¿no?, que la universidad incentive a los profesores para que publiquen en buenos sitios. No es lo mismo publicar en una revistita regional que publicar en una revista internacional con revisores anónimos, que son muy exigentes, que son de distintos países, no sabes ni quién te evalúa, ni tampoco quién es el autor del paper, ¿no?, del manuscrito. O sea, son revistas muy exigentes. Entonces, quien consigue publicar en ese tipo de revistas debe ser recompensado. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa política. ¿Qué es lo que ocurre? Que los criterios que se han diseñado
para la recompensa están totalmente sesgados. Entonces, en el programa describo, en concreto en la rama de ciencias sociales, que es en la que yo estoy, describo el caso de decir, bueno, vamos a ver, un profesor, una profesora del departamento de estadística y un profesor, una profesora del departamento de ciencias sociales, donde hay gente de historia económica o de ciencia política. Vamos a suponer que estos dos profesores presentan 5 publicaciones, cada uno, y además son de la misma categoría o nivel en el ranking. Es un ranking muy prestigioso que hay, que se llama el Journal Citation Report, ¿no? Vamos a suponer que los 5 publican, o sea, que los dos profesores publican 5 artículos exactamente en el mismo ranking. Y vamos a suponer también que los dos profesores publican con el mismo número de autores, o coautores. Es decir, imaginaros esas 5 publicaciones de un profesor de historia económica o de ciencia política, lo publican con 4 autores. Y el de estadística lo publican con otros 4 autores. Hombre, si el ranking prestigio de la revista es el mismo y el número de autores es el mismo, lo lógico parecería ser que la puntuación fuera similar, ¿no? Bueno, pues sin embargo está diseñado de tal manera que al de estadística le dan el triple, no un poquito más, no el doble, el triple de publicaciones. Eso es totalmente injusto. Otra cosa, en la mayor parte de las revistas hay un orden, de las publicaciones hay un orden, ¿no? de publicación, de autoría. Normalmente el que ha liderado la investigación suele el primero, el que ha colaborado un poquito menos, pues va hacia atrás, ¿no? En la parte de atrás. Y no lo digo yo, lo dice ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, establece que cuando se valoran las publicaciones se tiene en cuenta tanto el número de autores como el orden de la autoría. Número de autores y orden de la autoría. Bueno, pues da la casualidad que en esta normativa se penaliza muy poquito el número de autores y no se tiene en cuenta para nada el orden de la autoría. Da igual firmar el primero, líder de la publicación, que ir el último. Hombre, eso es muy sorprendente. Pero da la casualidad de que nuestro actual rector saliente, como el vicerrector de profesorado y ahora candidato a rector, resulta que cuando uno analiza sus publicaciones, y yo me he tomado la molestia de analizarlas, ellos siempre publican, nunca publican solo, casi nunca publican, bueno, nunca publican solo, el candidato ninguna, no tiene ninguna publicación. Y cuando publican coautoría, casi siempre, sobre todo en los últimos años, firma el último. Dicen, hombre, pues esto parece que hay un sesgo. Eso es inaceptable. Justo en los departamentos de los cuales forman parte, como usted explica. No, eso para en todos los departamentos, pero específicamente en el departamento al que pertenece el actual rector, hay un sesgo porque tienen en cuenta la mediana de coautoría. Entonces, claro, como la mediana de coautoría en estadística es muy alta, bueno, es alta, es una mediana de 3, mientras que la de ciencia política es de 1, pues han hecho un sistema por el cual dan muchísima más puntuación a los de estadística que a los departamentos de análisis social o ciencias sociales. Eso es injusto y eso explica las estadísticas que ofrezco de que el 60 y tantos % de los complementos se los llevan el departamento al que pertenece el rector, ¿no? Claro, y eso en los departamentos de ciencias básicas, como usted menciona, no pasa, ¿no? O si incluyésemos, por ejemplo, estadística en el departamento de ciencias básicas... Claro, si se incluyera, que parecería lo lógico. De hecho, ANECA, estadística la incluye pues, con física, con ciencias naturales, con matemáticas. Podría incorporarse ellos a esas ciencias básicas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ahí la mediana
de autoría es mucho más alta. Entonces no saldrían tan beneficiados. Claro. Entonces usted, para paliar Y eso desincentiva enormemente. Eso es totalmente desincentivante. ¿Por qué? Desincentivador. ¿Por qué? Porque una persona que trabaja, que consigue publicar en una buena revista, hombre, pues si publica solo, no puede ser igual que otro que publique con 2 o 3 coautores más. Entonces eso hay que corregirlo. Entonces usted, para paliar este problema, cambiaría el departamento de estadística, lo traspasaría a ciencias básicas o cambiaría la regulación. Cambiaría la regulación. Es decir, lo que yo propongo es que, bueno, que no es lo que digo yo, que es lo que dice ANECA, insisto, la Agencia Nacional de Evaluación, y nuestro Código de Buenas Prácticas de Investigación. Es que creo que es el artículo 4.1. Dice que hay que valorar el orden de la autoría. Entonces, lo que yo propongo es que se tenga en cuenta tanto la categoría de la revista, donde se sitúa en el ranking, eso es evidente, pero que se tenga en cuenta tanto el número de autores como el orden de la autoría. No es lo mismo ir el primero que ir el último. Y esos son los criterios que maneja ANECA, y eso es lo que creo que habría que aplicar en nuestra universidad. Con eso se corregiría fácilmente todo este asunto, y eso sí, personas que ahora se están beneficiando de los complementos, evidentemente, probablemente cobrarían muchísimo menos, ¿no? Otro punto también muy importante, que creo que es injusto, es que, bueno, pues algunas personas, como es el caso pues, del rector actual y de uno de los candidatos a rector, tan solo han publicado 3 artículos en toda su carrera académica, 3 artículos en toda su carrera académica como líderes de la investigación. Yo voy a poner, si soy rector, voy a poner una norma por la cual quien quiera acceder a una titularidad, profesor titular, o a una cátedra, va a tener que demostrar un mínimo liderazgo en las publicaciones, bien como autor único o bien como primer firmante con otros coautores. Pero desde luego un catedrático en la Carlos III va a tener que tener mucho más que 3 publicaciones como líder de una publicación. Entrando en la Fundación UC3M, como ya le he preguntado con anterioridad, ¿usted estaría dispuesto a tomar las medidas legales oportunas, ya que nos habla de que no se cumple el... A ver, yo en ese apartado yo no denuncio nada. Yo pido información. Vamos a ver, cuando yo estuve revisando las cuentas que son públicas, están en la web, o sea, no es algo que yo me haya metido, haya hackeado, ¿no? Son cuentas que son públicas. Entonces, cuando yo revisé esas cuentas, comprobé que nuestro actual rector había ingresado 139.400, casi 140.000 euros en 6 de los 8 años en los que ha estado rector. Es decir, faltan todavía 2 años que no sé si habrá cobrado o no, pero en 6 lo que aparece en las cuentas es que se le ha pagado 140.000 euros en concepto de honorarios de cursos. Claro, cuando uno lee honorarios de curso, ¿uno qué entiende? Pues que o ha dado clases o ha dirigido cursos, ¿no? Entonces, claro, para uno ingresar 140.000 euros en honorarios de cursos, cuando la universidad recomienda no pagar más de 220 euros la hora en los cursos de máster y tal, claro, yo hago la división y digo yo, pues este hombre ha tenido que dar un montón de horas, ¿no? A mí no me sale. Y siendo rector, que tiene un montón de compromisos. A mí eso me llamó mucho la atención. Estamos hablando de dinero. Estamos hablando de una institución que está relacionada con nuestra universidad. Es la fundación. Entonces yo simplemente lo que pedí fue explicaciones. Oye,
explícanos esto públicamente porque a mí me sorprende, ¿no? Entonces, la explicación que él ha dado, y que apareció también en la prensa, es lo que tú me has dicho. Dice, no, bueno, no, parece que no dio clases, o no dio, no sé, sino que hizo asesoría externa a una empresa de ámbito internacional. Eso es lo que dice, asesoría externa. Entonces, ahí hay muchas, o sea, hay algo que a mí me sorprende, ¿no? Que es que, a ver, vamos a ver, si uno ha hecho asesoría, ¿por qué en las cuentas no aparece asesoría externa? Y aparece honorarios de curso. Entonces, yo todavía no lo veo claro, pero bueno, él está dando sus explicaciones y me parece muy bien, y ojalá pueda demostrar todo y todo quede en nada. Entonces, en función de las explicaciones que dé y de lo convencido que esté yo sobre esas explicaciones, llegado el momento, no descarto que habrá una investigación. Si fuera yo el rector, no descarto que habrá una investigación para aclarar este asunto. Pero de todas maneras, si soy yo el nuevo rector, voy a impulsar la modificación de los estatutos de la Universidad, de la Fundación Universidad Carlos III de Madrid, para que los profesores de aquí de la Carlos III, que formen parte del protectorado, del patronato y del consejo rector de esa fundación, que solamente puedan cobrar dietas, punto, por algún acto de representación. No van a poder hacer ni dar cursos, ni asesorías, ni gaitas. Y si no, que no sean miembros del patronato. Nadie les obliga. Pero si quieren ser miembros o aceptan ser miembros del patronato, voy a modificar los estatutos para que solamente puedan cobrar dietas. Si tienen que hacer algún acto, un viaje, representando a la fundación, eso evidentemente hay que pagarlo, ¿no? Usted critica arduamente a la Fundación Juan March, que desembarcó en esta universidad en el año 2013, y la critica fundamentalmente por endogamia, lo cual ha generado que se promocione especialmente a miembros de esta fundación, lo cual a usted afectó personalmente en acceso a una cátedra de... A mí y a otros compañeros. De sociología, sí, entre otros. Y también ha dado datos de despidos improcedentes, en particular 2 juicios, si no me equivoco, sí, en los cuales la universidad tuvo que indemnizar más de 70.000 euros a cada uno, lo cual hace una suma muy importante de dinero que la universidad ha perdido. Y posteriormente también nos hace un juicio valorativo de la figura de Juan March. Y nos dice que el convenio entre Juan March y la Carlos III no ha sido publicado y no lo conoce nadie. No, yo no digo eso. Yo eso no lo digo. No. De hecho, lo hago público con un enlace a la universidad. Pero no nos dice que los acuerdos entre la asociación y la universidad no han sido... No, yo no digo eso. Aquí está mi programa. Pues me habré equivocado yo. Te habrá llegado por otra cosa, pero el programa, o sea, el acuerdo que hay entre la universidad, firmado entre la Universidad de la Carlos III, es público porque yo lo encontré en la web de la universidad y yo pongo un enlace. En ese aspecto yo no lo critico, ¿no? Pero bueno, en relación... Que usted hace una crítica muy ardua a la fundación. Si llegase a ser rector, ¿rompería este acuerdo con la fundación y restauraría unos correctos... Como usted critica la endogamia, restauraría un correcto sistema de promoción de profesores en la universidad? Bien, vamos a ver. En primer lugar, me gustaría dejar muy claro que muchos de los profesores vinculados con la Fundación Juan March, que se han incorporado al Departamento de Ciencias Sociales, son unos grandes profesionales, con unos currículum vitae muy brillantes. Y que esto no va contra ellos, ni muchísimo menos. Bueno, usted en su programa critica arduamente a la Fundación Juan March por endogamia, por saltarse los principios éticos respecto a la promoción del profesorado, por primar a miembros de la fundación en puestos de profesores titulares y catedráticos antes que a otros miembros de la universidad que quizás podrían tener
mayores competencias. Esto lo efectuó usted personalmente en el año 2018, si no me equivoco, en una convocatoria a una cátedra. Y además tenemos los casos de despidos sin precedentes que han llegado incluso al Supremo, en los cuales la universidad se ha visto obligada a indemnizar con más de 70.000 euros a 2 profesores que fueron despedidos hace un tiempo. Entonces, ¿usted qué haría si llegase a rector? ¿Cómo solucionaría este problema? ¿Si rompería completamente los vínculos con la Fundación Juan March? ¿Si intentaría llevar a cabo una reforma para poder asimilar la Fundación correctamente al marco universitario? Bien, bueno, en primer lugar, me gustaría resaltar que yo creo que la mayor parte de los profesores vinculados con la Fundación Juan March, con el Instituto Juan March, Carlos III, son unos grandes profesionales y tienen unos brillantes currículum. Entonces, yo creo que la universidad se ha enriquecido con el aterrizaje de muchos de estos profesores, ¿no? El problema es que creo que se ha hecho de una manera no muy correcta, digamos. En primer lugar, como tú has mencionado, los profesores de ese departamento que no estaban vinculados con la Fundación Juan March, bueno, pues no se les renovó sus contratos, a pesar de que llevaban muchísimos años aquí con nosotros. En el caso de... hay dos profesores que recurrieron y ganaron con la universidad prefirió pagar unas fuertes indemnizaciones antes que admitirlos, porque los podíamos haber admitido y nos podíamos haber ahorrado todo ese dinero, ¿no? Eran profesores que estaban acreditados como contratados doctores, con una larga trayectoria, con muchas cartas de felicitación por la docencia, y como tú dices, en algún caso incluso la universidad recurrió hasta el Supremo y perdió. Y al no querer admitirlos, lo tuvieron que indemnizar. Pero hay el caso de una compañera que después de 27 años vinculada con nuestra universidad, con una cantidad ingente de cartas de felicitación por su docencia, estando acreditada como contratada doctora por ANECA, también denunció a la universidad, y yo creo que por una mala gestión del abogado, pues no consiguió ganar, ¿no? Y fue expulsada, o no se le renovó el contrato, y no se le indemnizó en absoluto. Eso, aunque sea legal, desde mi punto de vista no es ético. No puedes deshacerte de una profesional después de 27 años, con esos resultados tan buenos, por lo menos en la docencia, sin ningún tipo de indemnización. A mí me parece que eso no está bien. Luego está el caso de los que tú mencionas, en la cátedra en la que yo me presenté. Bueno, ahí tuve conocimiento, ¿verdad?, de uno de los que concursaban, y que fue finalmente agraciado con la cátedra, y que además está vinculado con esa fundación, la Fundación Juan March. Pues él y otra compañera pues realizaban, desde mi punto de vista, por lo menos la valoración que yo hago, es que realizan prácticas deshonestas de autoplagio. Y eso es algo que nuestro código ético de la universidad y los códigos internacionales rechazan. Tú puedes publicar un trabajo tuyo en 1000 idiomas si quieres. Eso es fantástico, eso está muy bien. O puedes repetir los mismos contenidos donde tú quieras, las veces que tú quieras. Pero eso tiene que quedar constancia en el currículum vitae. ¿Por qué? Porque todos sabemos que no es lo mismo publicar una cosa ex novo que ser una mera traducción o repetición. Entonces esas cosas hay que dejarlas con claridad. Yo esto lo puse en conocimiento del rector, del vicerrector, del defensor universitario, y al final no me han dejado acceder al expediente. Claro, la interpretación que yo hago es que intentan de alguna manera pues, ocultarlo, ¿no? En fin, yo creo que en aras a una transparencia,
que tiene que caracterizar una institución como la Universidad Carlos III, me deberían haber dejado acceder para contrastar. Oye, igual me hubiera dado cuenta y decir, oye, Jesús, pues es que estás equivocado, porque mira, este juez instructor, que es un profesor de aquí de la Carlos III, estas pruebas que tú aportas y que hoy las he hecho público a través de mi página web, todo el mundo puede ver, pues no son correctas. Y bueno, pues igual me hubiera aceptado, pero no he tenido esa opción. Entonces yo la sensación que tengo es que hay una doble vara de medir. Pues depende, si tú eres una fundación que aporta 2 millones de euros a la universidad, pues parece que se te protege, ¿no? Por lo menos esa es la sensación que se transmite. Entonces, el tema de la figura de Juan March. Bueno, vamos a ver. En España hay una legislación, la Ley de Memoria Histórica, que se aprobó hace unos años, con Zapatero, el presidente Zapatero, y ahora se ha aprobado otra ley, que es la Ley de Memoria Democrática, ¿no? Sí. Entonces, de acuerdo a esa legislación, pues no se puede, digamos, rendir homenaje, exaltar públicamente a personas que estuvieron relacionadas con el golpe de Estado, ¿no? del 36. Con el franquismo. Entonces, bueno, pues ahí hay una historia, menciono numerosos trabajos, estudios, menciono, por ejemplo, a la profesora Mercedes Cabrera, ¿no? Que es una historiadora de un gran prestigio, que ha investigado sobre esto. Bueno, y hay otros muchos, ¿no? Y cuestionan la figura de esta persona. También he tenido conocimiento que en distintas ciudades de España, por ejemplo, creo que es en Palma de Mallorca, se retiró el nombre de la avenida Juan March de la ciudad, precisamente atendiendo a lo que se dicta en la Ley de Memoria Democrática. Entonces, la pregunta que yo lanzo es, bueno, una universidad como la Carlos III, que tiene como lema de su escudo Homo homini sacra res, el ser humano es sagrado para el ser humano. Una persona con esta trayectoria personal y profesional, porque llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo, pero según quienes han estudiado la historia biográfica de esta persona, pues no es que haya sido o haya ganado el dinero tan limpiamente, ¿no? Por lo menos hay serias dudas. Claro, final usted dijo que financió el golpe de Estado del franquismo, que eso es lo que dicen, ¿no? Los historiadores. Que realizaba negocios ilegales y contrabando, entre otras cosas, que llevó a cabo, mandó a asesinar a una persona. Eso parece ser, ¿no? Yo no lo sé, yo simplemente me hago eco de lo que otros historiadores, periodistas, investigadores han hecho de la vida de esta persona. Entonces, una universidad pública como la nuestra debe consentir que el nombre de un instituto, de un edificio, de un colegio mayor, rinda homenaje a una persona con esta trayectoria. Y eso es la pregunta que me hago, y eso lo que haría en el caso de ser rector sería pues nombrar una comisión que estudiara, ¿no? La biografía de esta persona y quizás, en el caso de que se estimara oportuno, incluso esto se podría abrir. No lo tiene que decidir una comisión, esto se podría abrir a toda la comunidad universitaria, es decir, los estudiantes, profesores, miembros del personal de administración y servicio, pues se pronunciaran, ¿no? Y queremos o no queremos tener un instituto de investigación dedicado a la memoria de esta persona, ¿no? Y en el caso de que saliera que no, pues habría que buscar otros mecanismos. Yo creo que habría que cambiar el nombre, ¿no? Entonces, pues no lo sé si esa institución estaría dispuesta, ¿no?, a seguir con la colaboración en la universidad a cambio de hacer una modificación en el nombre. Eso habría que estudiarlo. Usted nos ha hablado de financiación pública, la Fundación Juan March financia
notablemente la universidad, pero por otro lado tenemos también la financiación por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y usted nos dice en su programa que pretende presionar a la comunidad autónoma para que financie mejor la universidad, con más dinero, con más medios, pero nos preguntamos, ¿cómo podría llevarse a cabo esta presión? ¿Cómo podría presionar usted como rector a la CAM? Bueno, mira, yo creo que este es un punto en el que coincidimos todos los candidatos, ¿no? En alguna reunión que he tenido con ellos, todos coincidimos en que la financiación pública a las universidades públicas de Madrid es muy escasa, habría que incrementarla, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo puedo presionar? ¿No? Pues en primer lugar llamaría a la presidenta o al consejero e intentaría hablar con él, intentaría explicarles por qué. Pero una de las cosas que, por ejemplo, se podría sugerir es que la financiación pública también estuviera o variara en función del rendimiento que tuviera cada universidad. Es decir, que si la Carlos III o cualquier otra universidad pública de aquí de Madrid hace muy bien las cosas, publica sus profesores, hace una buena selección del profesorado, de los investigadores, y son capaces de publicar en muy buenas revistas, oye, pues que eso se recompense más que otra universidad que quizás no ha hecho tan buena selección del profesorado y que no tiene un rendimiento tan bueno, ¿no? Entonces, que se financie, pero en función de nuestro rendimiento, ¿no? Atracción, por ejemplo, de alumnos extranjeros, resultados de la docencia de las clases, publicación de tesis doctorales también. Es decir, hay muchos parámetros de calidad que la Comunidad de Madrid podría tener en cuenta para premiar, digamos, a las universidades públicas que tuvieran mejores resultados. Entonces yo creo que este gobierno de la Comunidad de Madrid, quizás esto les resultara interesante. Es decir, no subir a todo el mundo, no dar a todo el mundo más dinero por igual, sino en función de los resultados. Y yo, como confío enormemente en el profesorado de la Universidad Carlos III, en el personal de administración y servicios, estoy seguro que seríamos beneficiados de ese tipo de políticas. Por otro lado, tenemos una serie de propuestas que usted hace para mejorar la vida de los estudiantes. Está una propuesta que a nosotros nos interesa especialmente, que es el pago de matrícula y mensualidades, que consideramos que podría mejorar mucho la vida de muchos estudiantes con menos recursos. También usted busca prevenir el fracaso académico con el apoyo de asociaciones de estudiantes y la financiación de actividades propuestas por alumnos. En estos dos puntos tenemos algunas dudas más en qué más se podría mejorar, porque como asociación conocemos un poco este ámbito y ya hay algunas subvenciones o becas para proyectos que reciben una financiación generosa. Nosotros, por ejemplo, hemos recibido bastante dinero para publicación de un periódico impreso, y luego tenemos el programa Compañeros, que son estudiantes que ayudan a otros estudiantes. Correcto. En este sentido, ¿cómo podría mejorar usted estos aspectos de la universidad, teniendo en cuenta que ya tenemos una base consolidada? Muy bien, pues a ver, el tema este del pago de las matrículas, ¿no? Hemos sufrido, llevamos ya unos años, ¿verdad?, de crisis, ¿no? Desde la crisis financiera, 2007-2008, luego nos vino el COVID, eso ha alterado mucho, y ahora pues llevamos también otra crisis económica agravada además por un conflicto bélico, como es el caso de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Entonces, esto afecta a la economía de muchas de las familias de nuestros estudiantes. Entonces, yo creo que facilitar que paguen la matrícula en mensualidades a lo largo del curso, yo creo que puede hacer más fácil la economía de las familias, ¿no? Entonces, la propuesta que yo hago es eso, ¿no? Dar la posibilidad al pago mensual de eso,
precisamente por las circunstancias tan especiales de ámbito socioeconómico por la que estamos pasando. Luego, en cuanto al fracaso académico, yo creo que hay que, es decir, cuando un alumno abandona la carrera, no solamente fracasa él, entre comillas, fracasamos todos. Fracasamos los profesores, el profesorado, y fracasan los responsables, ¿no? Entonces, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para reducir esos fracasos. A mí se me ha ocurrido que quizás las asociaciones de estudiantes podrían sugerir mecanismos, ¿no? El programa este de compañeros que tú mencionas creo que es una buena idea. Yo no estoy haciendo aquí propuestas súper originales que vayan a terminar con lo anterior. No, no. Si lo que ya funciona bien, hay que reforzarlo si acaso, ¿no? Habría también que impulsar la vida universitaria en el campus. Muchas veces vienes al campus a determinadas horas y dices, si no hay nadie, está vacío, ¿no? Entonces yo creo que esa vida universitaria de interactuación entre vosotros, los estudiantes, pero también de vosotros con los profesores, se podría dinamizar a través de seminarios, a través de actividades culturales, a través de actividades deportivas que vosotros podríais sugerir y que habría una comisión que estudiara la posible financiación, ¿no? de este asunto, ¿no? Otro punto también que yo creo que se podría hacer es aumentar fondos propios de ayudas y becas. Las becas a alumnos en dificultad económica, en una situación de marginalidad, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos y ahí hay que hacer un esfuerzo muy grande. Y yo creo que se está haciendo. La Fundación, la Fundación Universidad Carlos III, que es la que otorga estas becas, pues está haciendo un importante esfuerzo. Bueno, pues yo voy a hacer lo posible para ser sensible a este asunto. No sé si está adecuado que lo diga, pero bueno, lo digo porque lo he publicado en mi página web, quizás lo habéis visto, pero una de las propuestas que hizo uno de los candidatos, el profesor Carlos Elías, y que le honra mucho como candidato y que dice algo muy positivo de él, es que él iba a renunciar a los 6.000 euros que tenemos asignados para gastos que se pueden ocasionar durante la campaña electoral. Y eso me pareció un gesto muy bonito y muy de destacar. Yo le felicito a Carlos Elías por ese gesto. Pero eso me hizo a mí pensar, digo, es verdad, tenemos que tener gestos, pero de verdad, de los que cuestan. No cobrando por ahí cursos y tal, no, al revés, dando. Entonces, la propuesta que yo hago es que si yo soy rector, el primer año, los complementos como rector, que me pagarían, los complementos netos que cobre como rector, yo los voy a donar, lo que cobre el primer año, y los voy a donar a una asociación de mujeres que cuide de mujeres que estén en una situación de vulnerabilidad. Lo voy a donar a una asociación que cuide de inmigrantes, y sobre todo de inmigrantes menores, que es también otro colectivo muy vulnerable. Y en tercer lugar, otra parte lo donaré al programa de becas alumni. ¿Por qué? Porque también hay estudiantes aquí en la Carlos III que lo están pasando mal. Entonces yo esto no lo hago por dinero. Y por eso me comprometo, el complemento que yo gane como rector durante el primer año, lo donaré a estas 3 instituciones. Pero bueno, hay luego otras muchas propuestas para el tema de alumnos. Por ejemplo, otra cosa que se me había ocurrido, hablando con los representantes de los alumnos, es incrementar también la financiación, por ejemplo, a asociaciones o a equipos
equipos de la Carlos III que van a representarnos, ¿no? En distintos debates, o en los de ingeniería que llevan sus artilugios, ¿no? Para tal. Bueno, pues claro, no solamente debaten ellos o participan ellos personalmente, sino que es que llevan el nombre de la universidad. Y entonces, y además es que suelen tener mucho éxito. Claro, los alumnos son muy buenos, los de la Carlos III, tienen éxitos. Entonces yo creo que hay que apoyar este tipo de iniciativas, porque es que además nos viene muy bien. Porque es que nos están haciendo propaganda por muy poquito dinero a todos los concursos a los que participan, ¿no? Y otra cosa también muy importante en el tema de los alumnos, que a mí me gustaría destacar. Yo he sido evaluador estas semanas atrás del programa Docentia. Es decir, yo evalúo a otros compañeros y cuando me toque a mí, otro compañero me evaluará a mí, ¿no? Y entonces he evaluado a una docena de profesores. Y lo que me ha llamado mucho la atención es algo que yo también percibo en mis clases, ¿no? Y es que muchos alumnos no acuden a clase. Entonces, creo que hay que reforzar los mecanismos pedagógicos, actividades, para que los alumnos sean conscientes de que venir a clase es muy importante para su formación. Ellos tienen que ser conscientes de ello. Entonces yo ahí creo que habría que hacer un especial hincapié, porque es algo que no solamente yo he percibido en mis clases, sino que, por lo que he visto en estas evaluaciones del programa Docentia, también es compartido por otros profesores de otros ámbitos de conocimiento. Pues vamos con la tercera y casi última parte. Nosotros le vamos a decir una serie de palabras y usted tiene que responder con otra palabra. Getafe. Mi nueva ciudad. Estudiantes. Lo mejor de la Carlos III. Delegación de estudiantes. Representantes de los estudiantes. Rectorado. Necesita mejorar. Plan Boloña. Necesita mejorar. Gregorio Peces Barba. Un grandísimo personaje, muy reconocido no solamente entre los de Derecho, sino entre muchísimas profesores en la Carlos III. Juan Romo. Necesita mejorar. España. Una gran nación y nada más. Universidad. Un pilar fundamental en una sociedad. Y por eso los niveles de exigencia en la universidad, los niveles de ejemplaridad, tienen que ser muchísimo más altos que los niveles que se exigen al conjunto de la ciudadanía. Vale, pues pasamos ahora con la última parte, que son unas preguntas que pedimos por favor sea esquemático, 3 frases, 4 frases, Sí, para que sea una cosa, y es una cosa bastante resumen. En primer lugar, nos gustaría preguntarle qué es lo mejor y lo peor de la Universidad Carlos III de Madrid. Lo mejor, sin duda alguna, son los profesores, los alumnos y un PAS, el personal de administración y servicio, el que no hemos mencionado en esta entrevista, pero que sí me gustaría resaltar, porque son auténticos héroes y que, sin embargo, han sido, yo creo que no muy bien tratados en los últimos años. Entonces, el personal humano que cuenta, la riqueza humana, ¿no?, con la que cuenta la Universidad Carlos III. Lo peor, bueno, pues lo peor lo recojo en el programa. Una serie de prácticas que desde mi punto de vista son deshonestas. Son una minoría, pero hacen mucho daño y creo que eso hay que corregirlo. Defina su proyecto para la universidad en una única frase. Ejemplaridad. ¿Qué opinión tiene Juan Romo? ¿Cómo valora su gestión? Pues con claroscuros, ¿no? Qué duda cabe que durante el mandato de Juan Romo como rector, la universidad hemos subido en los rankings y
sin duda alguna, pues parte del mérito hay que reconocérselo a él, y yo personalmente le doy las gracias. Es decir, no todo es negativo. Yo, sin embargo, soy muy crítico con algunas de las decisiones que ha tomado, que no son las más adecuadas ni las más ejemplarizantes. Y finalmente, ¿por qué es importante que los estudiantes votemos el próximo 1 de marzo? Pues es muy importante porque el rumbo del barco de la Carlos III depende de vosotros. Entonces yo sé que lleva mucho esfuerzo leer todos estos programas, ¿no? Somos muchos candidatos además, pero yo creo que debéis hacer ese esfuerzo de participar. ¿Por qué? Porque, repito, si vamos hacia una zona de tormentas y tal, es bueno que el capitán o la capitana, ¿no?, del barco sea una persona honrada, con unos criterios y unos valores de ejemplaridad que sean irreprochables. 100%, no 99%, 100%. Todo el mundo luego nos equivocaremos, evidentemente. Pero en el tema de la ejemplaridad, ni una sola concesión. En vuestras manos está. Para revertirlo en uno o en otro. Y insisto, hay muy buenos candidatos entre el grupo de que nos presentamos. Las entrevistas, como ha podido ver, pues no son políticas en absoluto, pero nos hemos encontrado con una opinión suya de hace unos años que, bueno, sin querer entrar más allá de lo que es de esperar en este tipo de entrevista, pero me parece que es necesario que aclare estas opiniones porque, bueno, si cualquier candidato pudiera tener opiniones polémicas como es este caso, ya digo, sin entrar a valorar la opinión en cuestión, pues creo que los estudiantes deben conocer este tipo de opiniones. Entonces usted en el año 2009 publica en una revista electrónica, conoce.com, un artículo... ¿Conoce.com? Sí. Está vinculada a ABC, por lo que veo. Ah, bueno, en el ABC. El portal al que me traslada, vinculado al ABC, es conoce.com. Publiqué en ABC un par de artículos. Sí. Entonces, usted firma un artículo que lleva por título "El aborto debilita los derechos de la mujer". Exacto. Entonces, pues queríamos preguntarle si mantiene esta opinión y si quiere expandir, dejarle también la oportunidad de que la detalle. La mantengo totalmente. A ver, yo estos artículos que escribí en el ABC, fueron 2, yo los escribí como demógrafo. Mi especialidad son los estudios de la población, la demografía. Entonces, no sé si sois conocedores que desde que se descubrió la tecnología esta de las ecografías, claro, es fácil detectar el sexo del feto antes del nacimiento, ¿no? Entonces, con motivo de estos desarrollos tecnológicos, se ha detectado en muchos países asiáticos, también de Europa del Este, que hay un aborto selectivo de las niñas, porque las niñas están peor valoradas socialmente. Entonces, la ley, yo llamaba la atención, creo que la ley ha ido, es decir, cuidado, porque si se deja plena libertad a las mujeres en las primeras 14 semanas de gestación, creo que eran, ahí se puede detectar el sexo del feto y entonces las niñas pueden salir perjudicadas. Se estima que en el mundo hay distintas estimaciones que van de 150 a 200 millones de niñas que faltan en el mundo porque ha habido un sesgo en los abortos selectivos de las niñas. 200 millones son 4 guerras mundiales aproximadamente, segundas guerras mundiales, donde solamente fallecieran niñas. Ese es el volumen del que estamos hablando.
Entonces esto es un problema muy grave en muchos países asiáticos, en China. De hecho, con un colega chino he publicado un artículo en una revista científica donde hicimos una estimación, calculamos que había 40 millones de bare branches, se dice en inglés, ramas desnudas, o solteros por obligación. Son varones chinos en edad casadera que no encuentran pareja, no encuentran una mujer, por las prácticas de aborto selectivo de las niñas en los años anteriores. Es un problema desde el punto... Entonces yo avisaba, cuidado con esto por esas consecuencias. Y este tipo de prácticas, que puede sonar, bueno, pero eso es en China, en la India, en Pakistán, o en países de Europa del Este, pero aquí en Occidente estas cosas no pasan. No. Estas cosas están pasando ahora en los países occidentales, Estados Unidos, Inglaterra y España. O sea, que los en inmigrantes se está abortando por razón del sexo de las niñas, claro. Pero digo, eso ya no sucede solamente en estos países asiáticos, sino que se ha detectado aquí, incluso aquí en España. Hay ya 2 publicaciones, uno de una profesora de la Universidad Pompeu Fabra, Libertad González, y luego hay otro estudio también realizado por un equipo de profesores creo que es de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares, donde han detectado prácticas de aborto selectivo de niñas en la comunidad de inmigrantes chinos y de origen indio. Y la solución a esto sería impedir el aborto a estos inmigrantes, impedir el aborto para género femenino de pues, los fetos. A ver, este es un problema muy serio en el que yo creo que habría que trabajar y dilucidar. Pero en cualquier caso, este es un tema en el que la universidad tiene que estar abierta a la discusión y que unos opinen una cosa, otros opinen otro. ¿Cómo solucionamos este problema? Hay que educar a la sociedad para terminar con mentalidades machistas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Este es un debate muy, muy serio. Como el del cambio climático, como el de muchas cosas. Lo que yo digo, lo que yo quiero decir y dejar muy claro, es que si yo soy el rector de esta universidad, voy a defender la neutralidad ideológica, voy a defender la libertad de cátedra, voy a garantizar el libre debate de las ideas. Y este tipo de iniciativas de neutralidad ideológica es una iniciativa que pidieron universitarios por la convivencia y que firmamos creo que eran 1.400 profesores de toda España, ¿no? Es decir, que las universidades no se posicionen ideológicamente. Los órganos académicos de gobierno y representación de la universidad no deben... Yo no puedo posicionarme en este tema que tú me preguntas como rector. Yo tengo que garantizar la neutralidad. Y yo he sido el único de los candidatos que firmó esta propuesta dirigida a los senadores y diputados de las Cortes. Porque parece ser que la nueva ley que se quiere aprobar, la ley orgánica del sistema universitario, sí que permite que los órganos puedan pronunciarse ideológicamente sobre estas otras muchas cuestiones. Mi postura, y además públicamente, ahora os puedo dejar la web donde podéis ver mi firma, yo me he pronunciado públicamente y lo incorporo a mi programa electoral. Defenderé la neutralidad ideológica. Tú tendrás tu posición sobre este delicado asunto. Yo podré tener la mía. Pero lo que te puedo asegurar es que yo como rector no voy a condicionar que tú te puedas expresar o que se pueda expresar cualquiera de los compañeros sobre este delicado asunto. Quería aclarar es que para mí esta es una experiencia que ha resultado tremendamente incómoda, porque pues tener que sacar este tipo de prácticas deshonestas, ¿no?
poco ejemplarizantes y hacerlas públicas a la comunidad universitaria, para mí ha sido tremendamente incómodo. Hablar de compañeros, de responsables, ha sido una muy mala experiencia, pero creo que era mi obligación hacerla. Antes de tomar esta decisión, yo he puesto en conocimiento de todo este tipo de prácticas, como por ejemplo los sesgos en las publicaciones o las prácticas de autoplagio, etc. Me puse en contacto y puse en conocimiento de estos hechos al rector, al vicerrector de política científica, al vicerrector de profesorado, al defensor universitario, a la presidenta de la Junta de Personal Docente Investigador, a los sindicatos. He acudido a todos los sitios, pero evidentemente yo he sentido que se ha querido ocultar, como lo mismo que ocurrió con los compañeros que denunciaron a la universidad por despido sin precedentes y que ganaron sus juicios. La inmensa mayoría de la comunidad universitaria desconocía estas sentencias. Entonces, no he tenido otra solución que hacer uso de esta campaña electoral, que es el mecanismo democrático para cada uno exponer sus programas, llamar la atención sobre aspectos que nos han hecho bien y hacer nuevas propuestas de mejora. Por lo tanto, me gustaría incidir en que esto ha sido un muy mal trago para mí, no solamente para las personas a las que menciono en mi programa, sino especialmente para mí. Pues muchas gracias, profesor Sánchez Barricarte. ¿Algo más que se añadiría antes de concluir? Eso es todo, ha sido un verdadero placer, una experiencia única. No estoy acostumbrado a hacer este tipo de cosas, es la primera vez, de hecho, que la hago. Y pues me habéis facilitado mucho las cosas, así que las gracias os las tengo que dar yo a vosotros. Perfecto, pues muchas gracias.